La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó avances en el acuerdo por la reforma previsional y llamó a la UDI a no ceder a las presiones del Partido Republicano. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias a ti por el contacto. Gracias por su tiempo. ¿Cómo ha visto usted la discusión con respecto a lo que fueron sus dichos en Radio Agricultura? Primero habló de reparto, un 0,05%, luego aclara que no hablaba de reparto, que fue un mal uso del concepto y que es más bien compensación con lo que tiene que ver con la brecha de género en todo esto en términos de la discusión de la reforma a las pensiones. Bueno, la discusión se aceleró durante estos días, Sí. En vista de mi declaración en la Radio Agricultura. Incluso hubo algunos medios que publicaron de que ya había un acuerdo y que ya estábamos a puertas de darlo a conocer. La verdad es que no hay acuerdo. Durante estos casi ya 2 años de discusión de la reforma de pensiones que presentó el gobierno, el proyecto se ha modificado enormemente y sí es cierto que hemos logrado llegar a acuerdo en muchas cosas. Llegamos a acuerdo en PGU, en reemplazar los multifondos por fondos generacionales, llegamos a acuerdo en el tema de las comisiones fantasmas, llegamos a acuerdo en liberalizar el régimen de inversión de los fondos por parte de las AFP, llegamos de acuerdo en medidas contra las lagunas previsionales, en incentivos para que los independientes también quieran imponerse y ahorrar, pero cada vez que llegamos al destino de los 6 puntos de cotización, la discusión se entrampa, porque el gobierno insiste en que quiere que una parte de esa plata vaya a reparto y nosotros hemos dicho desde el día 1 que para nosotros el reparto no es aceptable, en parte porque es injusto, pero también porque hace que el sistema sea insostenible y que más tarde o temprano puede finalmente colapsar. Ahora, sobre el punto que usted mencionaba, perdón, era un 0,5% del 6%. En las conversaciones que se ha tenido con el Ministerio del Trabajo, también con el oficialismo, para llegar a acuerdos o un gran acuerdo, digamos, y poder despachar una reforma previsional. El consenso de todos los sectores que hay que cambiar el sistema previsional. Eso ya es un punto de partida. En la forma es donde hemos visto complejidades desde, de hecho, el gobierno anterior y quizá antes también. Más que quizás, también antes. Pero en ese sentido, ¿se está cerca o lejos de un acuerdo? Y más que acuerdo, de que en enero se puede avanzar y se puede avanzar de manera concreta para eventualmente despachar un proyecto de reforma previsional. ¿Cómo lo ve usted? Es difícil esa respuesta, porque si bien hemos llegado a acuerdo en muchos temas, que son los que te mencioné hace un rato, y que creo que es lo que finalmente motivó a que el ministro Marcel dijera que estamos más cerca que nunca, yo todavía no vislumbro una salida al tema de los 6 puntos adicionales de cotización. No veo al gobierno entendiendo de verdad el planteamiento que le hemos hecho durante todo este tiempo respecto a que no podemos generar un sistema de reparto al interior de nuestro sistema porque al final transforma nuestro sistema en un sistema vulnerable que el día de mañana no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces yo la verdad no puedo adivinar si es que finalmente en este punto, que es probablemente el más importante y claramente el más discutido, vamos finalmente a poder llegar a acuerdo. Nosotros hemos estado durante 2 años sentados conversando de buena fe, porque queremos llegar a un acuerdo. Creemos que es importante que las pensiones suban, creemos que es importante que el ahorro aumente. Se le hizo un daño gigantesco a la economía chilena con los retiros y volver a tener grandes cantidades de ahorro puede ayudar a que haya más inversión. Podemos volver a hacer que bajen las tasas de los créditos hipotecarios. Ya las nuevas generaciones, la gente que no tiene casa propia, es simplemente imposible tenerla con un crédito hipotecario por culpa de los retiros. En fin, hay muchas razones muy potentes para Chile para que lleguemos a un acuerdo, pero el hecho de que nosotros nos hayamos sentado en la mesa de buena fe no significa que finalmente seamos capaces de llegar a un acuerdo. Sí, en los últimos días de esta semana ha habido una arremetida y bien concreta de integrantes del Partido Republicano con respecto a la postura que usted ha expresado sobre esta conversación que se mantiene sobre la reforma previsional. ¿Cómo la cataloga desde la derecha o las derechas, como dicen varios? Bueno, es una polémica artificial. El Partido Republicano no puede sino saber que llevamos años defendiendo en esta mesa de negociación los ahorros de los trabajadores, que nos hemos opuesto al tema del reparto y que por eso no hemos llegado a acuerdo. No pueden no saber cuál es nuestra postura en esta materia. Y si bien yo me equivoqué en una frase, ellos saben que he dicho 100 veces con toda claridad lo mismo que estoy diciendo ahora. Mira,
yo creo que aquí hubo un aprovechamiento, yo creo que aquí hubo un cierto oportunismo que tiene una explicación muy clara. Y es que nosotros hemos estado insistiendo y vamos a seguir insistiendo hasta el último día en que tenemos que tener una primaria presidencial amplia que incluya a republicanos y que de ese modo, con un candidato único de todas las oposiciones a la presidencia de la República, tenemos más opciones de ganar la presidencial y tenemos más opciones de tener mayoría en el Congreso, que no hemos tenido nunca. El Partido Republicano desde el día 1 se ha negado, pero no ha dado razones de por qué se niegan. No han fundamentado esa decisión, parece un simple capricho. Y tengo la impresión de que ellos necesitan desesperadamente marcar diferencias con nosotros para justificar que no estemos en una sola primaria. Y cuando yo dije lo que dije, que fue una mala frase, que fue un error, probablemente ellos dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad para marcar una diferencia, esta es una oportunidad para explicarle a los chilenos ¿Y no hay por diferencias qué con la el unidad Partido no es buena. Republicano, perdón, diputado, en este y otros temas? Porque uno desde afuera como espectador vería que efectivamente sí hay diferencias. Bueno, probablemente la única diferencia realmente importante es que para nosotros sí es muy relevante generar justicia previsional en el sentido de que dos personas que ahorran lo mismo y que hicieron el mismo esfuerzo y tienen el mismo mérito, si se jubilan a la misma edad debieran tener la misma pensión. Pero hoy día ocurre que las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, reciben un 11% menos en su jubilación, por el tema de las expectativas de vida. Y por el tema del mercado laboral y los salarios. Un tema no. bastante más profundo. Sí, bueno, eso también, pero asume incluso que eso no es así. Hoy día un hombre y una mujer que logran ahorrar lo mismo. Lo que tú estás diciendo, en el fondo, es una muestra de que a las mujeres les cuesta más ahorrar lo mismo por las lagunas previsionales, porque sus sueldos son más bajos, pero asumamos por un momento que una mujer y un hombre tienen efectivamente el mismo ahorro, la misma plata en sus cuentas, y ambos jubilan cuando cumplen 70. El hombre va a tener una pensión superior, la mujer va a tener una pensión 11% menor. Y eso es injusto, eso lo queremos corregir. Votamos a favor de igualar la pensión entre hombres y mujeres que tienen el mismo ahorro y que juran a la misma edad en la Cámara de Diputados. Lo aprobamos en la Cámara de Diputados y el Partido Republicano lo votó en contra. Sí, ahí tenemos una diferencia, pero no creo que esa sea una diferencia que al final amerite que estemos en pactos electorales distintos y que tengamos a la derecha dividida. Yo creo que lo que está en juego, que es vencer a la izquierda y llegar al gobierno con mayoría parlamentaria y hacer los cambios que Chile necesita, es una tarea gigantesca que requiere la unidad y del esfuerzo de todos. Es que ahí vamos a un punto bien interesante y estas son palabras mías, bien preocupante. ¿En qué sentido? De que una reforma, que insisto, vuelvo a punto, hay un consenso de que hay que cambiar el sistema previsional, las formas donde hay diferencias, y bueno, las diferencias se arreglan conversando, donde hay consenso en que hay que cambiar el sistema. Finalmente, y en esta conversación terminamos hablando de la carrera presidencial. Es bien inevitable, digamos, en periodos electorales que no permee, digamos, la discusión legislativa, pero en algo tan importante como una reforma previsional, el riesgo de que ya estemos hablando, cerrando el 2024, de carrera presidencial y de cómo los votos van a depender de quién es el candidato o no, más allá de si la propuesta es buena o mala, yo lo encuentro súper delicado, por decirlo de una manera. Yo estoy de acuerdo, Nicolás, y por eso yo estoy haciendo el llamado al Partido Republicano a que no inventemos diferencias que no existen para justificar una división en el sector. Yo lo que estoy diciendo es que en materia previsional, con el Partido Republicano tenemos un 99% de acuerdo. Y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar unidos. Está bien, pero por ellos ejemplo, no han querido sumarse al debate en el Congreso. Sí, pero la eventual candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, ha sostenido diversas ocasiones que el 6% tiene que ir íntegro a la cuenta del trabajador o la trabajadora, no considerando esa compensación de un 0,5% del 6%. Lo que pasa es que esa compensación no necesariamente tiene que salir de esos 6 puntos. Lo que nosotros estamos diciendo y lo que se aprobó en la Cámara no es a cuenta de los 6 puntos. Si por eso estoy diciendo de que acá... ¿Y de dónde viene? A eso va la pregunta. Bueno, hay varias opciones sobre la mesa. Hay algunas que hacen una PGU diferenciada. Mira, a mí la que más me gusta es la de un seguro de longevidad, que finalmente hace justicia porque si el hombre vive más o la mujer vive más, van a poder tener una pensión mayor, pero igual. Lo relevante es que a las mujeres no las castiguen. Pero hay otras alternativas sobre la mesa y eso es justamente lo que se está discutiendo. ¿Impuestos generales, por ejemplo? Esa es otra propuesta que se está discutiendo. Pero sería subir los impuestos, que hay una definición que desde la derecha está bastante clara.
No hay que subir Bueno, los impuestos a las personas. nosotros no vamos a subir los impuestos a las personas. Ya, entonces, Si es descartos. que depende de cuánto sea el aporte estatal. Hay cierto espacio y hay mucho espacio para reducir gastos del Estado de donde puede salir la plata. Pero como te digo, acá estamos de acuerdo todos en los principios fundamentales. Todos, digo, de las oposiciones a este gobierno. Y por lo tanto, tendríamos bastante más opciones de éxito si trabajáramos juntos y no inventáramos divisiones que no existen. Cito, lo mencionaba también en la introducción a esta entrevista, diputado, lo que dijo la ministra Vallejo en Radio Universo esta mañana. Hemos tenido distintos momentos de la historia donde se han tenido que votar grandes reformas y esperamos que esta vez la UDI sea parte de los acuerdos y no de los desencuentros por tensiones que pueda hacer hoy el Partido Republicano. Bueno, dos cosas. Primero, que la ministra Vallejo no intente meter una cuña en la derecha para tratar de dividirla. Me parece que es demasiado obvio lo que está tratando de hacer. Y lo segundo, es bien insólito que una ministra que pertenece al Partido Comunista esté haciendo llamados a acuerdos nacionales y a la concordia y al diálogo, en circunstancias de que el track, la historia del Partido Comunista no le da piso como para decir una cosa así. Pero es que aquí estamos buscando el empate, porque ella dice que es la UDI la que está en esa posición histórica. Sí, yo lo que trato de decir es que, a diferencia del Partido Comunista, la UDI sí ha concurrido a grandes acuerdos por Chile, que son los que a ella se refiere, me imagino. El plan Auge, el seguro de cesantía y muchas otras cosas que se han creado que han sido fruto de grandes acuerdos. Normalmente la UDI ha estado ahí y normalmente el Partido Comunista no ha estado ahí. ¿Y con la reforma previsional o el cambio a lo que fue la creación del pilar solidario, por ejemplo, de Michelle Bachelet? Bueno, ahí también hubo un acuerdo muy amplio. Ya, ese es un ejemplo. O sea, se puede, digamos. Se puede, eso no significa que vayamos a lograrlo en esta ocasión. Estamos haciendo un esfuerzo, pero hasta que no se llegue a un acuerdo, yo espero que lleguemos a un acuerdo, pero como le digo, no lo puedo garantizar y no sé cuál es el final de esta historia, está abierto. Sí, por supuesto. Pero, y para ir a otro tema también, diputado, pensando en enero, que siempre ha estado, pero se reactiva el debate y se va a votar eventualmente. ¿Cuál es su expectativa? Enero está a la puerta de la esquina. Bueno, yo entiendo que los senadores están recibiendo propuestas, metiéndole números, trabajando con técnicos a toda velocidad, intentando llegar a un acuerdo. Yo creo que es una buena idea votarlo en enero porque ya a partir de marzo empiezan... Bueno, igual en marzo tendríamos que votarla en la Cámara de Diputados, sí, claro. Ahora está en el Senado. Pero mientras menos dejemos para marzo mejor, porque cuando se va acercando la elección presidencial empiezan a aflorar los instintos populistas, y empieza a aflorar la tentación de decir cosas que pueden sonar bien, pero que pueden hacer mal. Entonces, para que podamos legislar de manera responsable, alejado lo más posible de los populismos, es que yo prefiero que la votación sea lo antes posible y no lo más tarde posible. Sí. Diputado, me he concentrado en reforma previsional, pero hay otro tema del día bien relevante y en los minutos que nos quedan preguntarle por la votación y la aprobación, en este caso, del informe de la Comisión Mixta sobre la ley antiterrorista. Ya está lista para hacer ley. Obviamente aquí hay un tema con respecto a la revisión que haga el Tribunal Constitucional y eventualmente también la solicitud de partidos oficialistas sobre un punto en particular con las medidas intrusivas. ¿Cómo evalúa usted lo que fue el despacho de esta ley? Bueno, nuevamente una ley que es muy importante para el control del terrorismo y el narcotráfico. Trató de ser boicoteada por parte de los parlamentarios de gobierno y logramos sacarla adelante gracias a los votos de boicoteada es bien avesado el concepto, ¿no? No, llegamos a una comisión mixta porque hubo un sector de la izquierda que retrasó esto todo lo posible. Y finalmente se sacó adelante, pero esto debería haber salido aprobado mucho antes. Mira, lo que a la izquierda le molesta es una cosa muy sencilla, que de hecho yo la considero tímida, yo habría llegado mucho más lejos, que es que la Fiscalía, con permiso de un juez, cuando hay algún acto terrorista o cuando se cometa algún crimen en marco de la ley de narcotráfico, puede triangular los teléfonos para saber quién estaba, dónde, a qué hora. Y eso a la izquierda, particularmente al Partido Comunista y al Frente Amplio, les parecía una mala cosa porque según ellos se podía dar para persecución política. Nunca entendí bien su argumento. Si hubiese dependido de mí, yo, en marco de la ley antiterrorista y del narcotráfico, yo no solamente habría legislado para que se pudieran cuadrar las posiciones, yo habría legislado para que se pudieran intervenir las llamadas, para que se pudiese haber accedido a los datos.
O sea, de hecho, ese sistema permite acceder a los metadatos. A los metadatos, eso significa básicamente que si hay intercambio de datos y la ubicación del teléfono, pero no pueden leer ni escuchar lo que ocurre ahí. Entonces, yo habría llegado más lejos, pero como ha ocurrido con muchas leyes en materia de seguridad con este gobierno, nosotros preferimos dar un paso adelante cuando en verdad habríamos preferido dar un salto y quedará para más adelante el seguir profundizando en estas medidas. Pero lo que yo considero relevante de lo que se aprobó, Nicolás, es que cuando tengamos un gobierno con un presidente o presidenta que de verdad esté decidida a acabar con el narcotráfico y con el terrorismo, va a tener muchas más herramientas para poder lograr ese objetivo. Ahora, pero, y por último, ¿no se valora de alguna manera en esa última frase que haya sido el gobierno del presidente Boric quien haya finalmente sido el gobierno donde se despachó la ley antiterrorista, donde en otros gobiernos se seguía discutiendo? Yo, por supuesto, que estoy contento con que se haya aprobado. Me parece muy bien que el gobierno la haya patrocinado y haya apoyado muchos de sus aspectos, claro. Pero también me habría gustado llegar más lejos. No quiero ser mezquino, me parece bien. La agenda de delincuencia que hemos logrado sacar adelante en el Congreso ha sido potente, podría haber sido más, pero ha sido potente, y Nobleza Obliga. Muchos parlamentarios del socialismo democrático han apoyado prácticamente todas las leyes que hemos votado en el Congreso. Pero no puedo dejar de apuntar de que también había un sector importante de los parlamentarios de gobierno que permanentemente se han opuesto a sacar esta agenda adelante. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por su tiempo nuevamente, que le vaya muy bien. Gracias, Nicolás, que te vaya muy bien. Igualmente.